En todas las comandancias de la Guardia Nacional, los agentes tenían unos hipotes que hacían las labores de ordenanza. Hacían aseo en la comandancia, lustraban las botas, les iban a comprar la comida, entre otros quehaceres más. Eran conocidos como los niños de la Guardia Nacional. Muchos de estos hipotes eran de los cantones y caseríos que la guerrilla amenazó de muerte a la familia si no colaboraba con ellos, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, habían asesinado a sus padres y ellos eran los únicos sobrevivientes. Unos pocos provenían de familias en extrema pobreza que habitaban en la zona de cada comandancia de la Guardia Nacional. A final del mes, los agentes aportaban 10 colones. El colón era la moneda salvadoreña en esa época, lo que equivaldría a 1.14 de dólar actualmente. El aporte de cada uno servía para que se repartiera entre los niños de la Guardia Nacional, para que tuvieran un pequeño salario. En una comandancia de 35 agentes, habían 3 a 4 niños. Muchos de ellos se ganaban la confianza y en especial el cariño de los agentes. Entonces, el aporte económico era mayor o les hacían otras regalías, como ropa, zapatos, víveres, etc. Pero hasta el inicio de la década de los 80, el aporte de los agentes era de 5 colones, lo que era actualmente 57 centavos de dólar. Después le aumentaron a unos 10 colones. En algunas comandancias se les exigía a los niños que estudiaran en las noches y estos gastos eran financiados, entre otros, por todos los agentes. Algunos de estos niños, al cumplir la edad, se formaron también como guardias. Otros estudiaban un técnico o una licenciatura. Algunos eran recomendados en otro trabajo, cuando ya eran mayores o terminaban sus estudios. Eran tiempos cuando la agricultura cuadriculaba todo el país. Los pueblos eran pujantes, con gente animada, con rincones melancólicos, y sus bellos parajes emocionaban la vista de los transeúntes. Al dar inicio el conflicto, estos niños tenían que ser recomendados o investigados para evitar la infiltración de los subversivos. Varios de ellos también se destacaron en algunos combates en defensa de la población. Este es el caso de William Monge, que era un niño originario del cantón El Cacao, de la población de Sinquera, Cabañas. Tenía 2 hermanas, muy bonitas, quienes eran conocidas como las gatas, por ser dueñas de unos ojos color esmeralda. Este niño también era conocido como William la Gata. Esta familia se había organizado en los grupos que dieron inicio a la subversión armada en los últimos meses de 1978. Las 2 hermanas Monge, las gatas, acompañadas de otros subversivos, dieron muerte a 2 policías nacionales en Hilo Vasco. Los mataron con una pistola de 45 milímetros por el redondel de la Ceibita, salida a Tejutepeque. Les quitaron las carabinas a los agonizantes policías y se dieron a la fuga. Estas eran las primeras mordidas y zarpazos de la bestia inhumana llamada guerra, desgarrando sin clemencia las familias salvadoreñas. Después de este y otros casos similares, siempre en 1978, William escapó de la casa de su familia porque no creyó en lo que le decían los líderes subversivos de la zona. Se fue para Sinquera y rápidamente se ganó la confianza de algunos agentes de la Guardia Nacional. William apenas tenía 13 a 14 años de edad en esa época. Cierto día estaba desayunando el cabo Aguirre con los niños. Aprovechó para platicar con ellos. Cuestionó a William por ser de familia de subversivos. Eso demostró que le tenía poca confianza. William le dijo al cabo Aguirre: para que ya no tenga desconfianza de mí
y demostrar mi lealtad. Le voy a traer la cabeza del comandante Noyola. Yo no soy igual que mis hermanas, pero si cumplo, quiero que me ayuden a entrar a la Guardia Nacional, ya que mi sueño es ser guardia. Está bien, te doy este cuchillo para que le cortes la cabeza. Si cumplís, te regalo mi pistola de 45 milímetros y te ayudo a ingresar a la Guardia Nacional. Joel Noyola era el comandante subversivo de esa zona, un hombre de piel morena, y su cabellera rizada le rozaba los hombros. Se dice que era originario del cantón El Tule, Sinquera. Era buscado por muchos asesinatos de gente civil por no incorporarse a la guerrilla. Después de 4 días, William no aparecía. Todos pensaban que se había quedado con su familia en el campamento subversivo y que era un espía. A la siguiente mañana lo vieron venir por el parque con una bolsa plástica en la mano. Con una leve sonrisa saludó. Entró a la comandancia y colocó la bolsa en el escritorio. Pidió comida a los guardias y después de desayunar preguntó: ¿Quieren ver lo que traigo en la bolsa? Sí, claro, abrí la bolsa, le dijo el agente López Landaverde. Esto es lo que prometí. Yo sí cumplo. Sacó la cabeza ensangrentada de Noyola. Ahí dio inicio la leyenda de William Monge la Gata. Después de un año, aún a su corta edad, ingresó a la GN, como también era conocida por sus siglas, a la Guardia Nacional. Los niños y los soldados tenían la ventaja de poder ingresar siendo menores de edad. Después de graduarse como agente, lo mandaron a San Vicente, donde se destacó como guerrero. Pasó por otras comandancias hasta que llegó a su tierra natal, su querido pueblo de Sinquera. En ese pueblo estaba el subsargento Aguirre, al mando del puesto con unos 16 guardias. Entre ellos estaban Luis Presa López, Agustín Chavarría, Ubi Guandique Alas y William Monge, entre otros. William en un corto tiempo encontró el amor de su vida. Dicen por ahí que los guerreros, por estar siempre cargados de testosterona, son perseguidos por las mujeres, y algunos por esa razón rápidamente encuentran la que será su esposa. Este joven y valiente guerrero decidió casarse el 10 de enero de 1981, sin saber que ese mismo día la subversión lanzaría un ataque masivo al cual le llamó Ofensiva Final. Esa noche atacaron Sinquera y varios pueblos a nivel nacional. El subteniente Lucero Mayén era el jefe de línea de Tejutepeque y organizó un grupo de guardias, reuniendo a 7 de Sinquera que andaban con William en su casamiento en Hilo Vasco, 8 de Tejutepeque, 7 de Hilo Vasco, 4 defensas civiles y el cabo Armando Larios. La mayoría de los guardias que habían estado con William estaban de civil y otros iban medio uniformados, pero eso no importó. Lucero Mayén y su grupo se fueron en apoyo a Sinquera. El agente Rosales le comunicó por radio al agente Evelio Monge Landaverde, que era el radiooperador de Sinquera, que una patrulla iba en apoyo. Llegaron en la madrugada a las primeras casas del pueblo. La gente, como podía, les daba información. Se dividieron en patrullas para entrar por varios flancos. A los pocos minutos fueron recibidos con fuego de fusilería y ametralladora. La muerte aullaba con las armas de los dos bandos. Su ensordecedor traqueteo se escuchó por todas aquellas serranías. Su eco fuerte y profundo se extendió por más de una década en todo el país. El avance de las patrullas continuó lento pero seguro. Al llegar a la comandancia de la Guardia Nacional estaba el sargento Aguirre
y un señor conocido como Alex Strand. Era un alemán, decía ser capitán, piloto aviador de ese país. Estaba equipado con una carabina, defendiendo la comandancia junto a Aguirre y otros agentes. Al entrar, vieron más de una decena de fusiles G3, 2 checos, fusiles Mauser hechos en Checoslovaquia, por lo que recibieron el nombre popular de checos calibre 7.92 por 57 milímetros, una carabina M1 calibre 30. El agente Balmore Valle preguntó: ¿y estas armas por qué están aquí? Chiquimán las rescató bajo el fuego. Estas son de los muertos que tenemos, respondió el alemán. Alex Strams estaba casado con una salvadoreña originaria de Sinquera, por lo cual estaba enraizado en dicho lugar. Fue el pionero del transporte de buses en Sinquera a San Salvador. Se destacó como un buen guerrero. Luchaba en defensa de su pueblo junto con la Guardia Nacional y la Defensa Civil del pueblo. La libertad y el trabajo son tan preciados en cualquiera de sus formas, sobre todo cuando tantas amenazas lo sofocan y sobre todo cuando se está en guerra. Después de consolidar el pueblo y rescatar los cadáveres de los soldados, guardias y defensas civiles muertos, se confirmó que no tenían armas, porque este cipote conocido como Chiquimán las había rescatado bajo fuego y las llevó a la comandancia para que la subversión no se las llevara. Chiquimán era uno de los tantos niños de los cantones que estaban refugiados porque la subversión los amenazó de muerte y el subsargento Aguirre lo tenía como asistente personal. Era uno de los niños de la guardia. Los otros niños eran el Chelemoy y Pata de Gallo. Antes de ellos había tenido a William Monge como ordenanza. Como a las 6 de la mañana, uno de los agentes vio una silueta que estaba apostado en la esquina del correo. Cuando la silueta sacó la cabeza, este agente apuntó y disparó. Se escuchó un grito ahogado y tenebroso. Seguidamente, un golpe seco cuando cayó al piso. «¡Le pegaste!», le gritó Presa López. Después de algunas horas, se consolidó el pueblo. Ya no hubo combates. Fueron a ver y se llevaron la amarga sorpresa que el muerto era William. Una bala certera le penetró en la frente y de inmediato cayó hacia atrás, herido de muerte. La guerra es ilógica. Por eso puede pasar lo impensable. Así terminó la vida y leyenda de William Monge Lagata, quien murió como mueren los verdaderos guerreros, con las botas puestas y luchando por sus ideales, por su país. En agosto de 1980, un niño de unos 11 años, llamado Juan Francisco Espinosa Gil, junto a su familia y demás habitantes del cantón San Antonio, ubicado entre los pueblos de Sinquera y Tenancingo, fueron amenazados. La subversión les dio el ultimátum que se incorporaran a la revolución con ellos o que se retiraran de inmediato si no querían ser ajusticiados. De inmediato se fueron a refugiar a la escuela de Sinquera. Después de un par de años, fue aceptado como niño en la GN de ese lugar y antes de cumplir su mayoría de edad, ingresó oficialmente a la Guardia Nacional. Otros niños que con los años se hicieron agentes de la Guardia Nacional se encuentran Jorge Alberto Carvajal Urías, Reinaldo García Arguera, entre muchos más. Con el paso del tiempo, los pueblos de Sinquera, Tenancingo y Jutiapa fueron azotados por los embates de la subversión. Los relevos de la Guardia Nacional en Sinquera se hacían cada 3 meses.
En ese tiempo los agentes permanecían sin salir solo por alguna emergencia. En muchas ocasiones, los que llegaban a relevar tenían que entrar combatiendo con el apoyo de la defensa civil. El día del relevo era de comercio para mucha gente. Cocinaban comida típica, muy salvadoreña, como la yuca frita, pasteles de carne, enchiladas, tamales, etc. Cuando algunas balas llegaban cerca de estas señoras, solamente se agachaban unos minutos y luego continuaban con sus labores. Estos niños que no tuvieron infancia ni adolescencia y que la subversión les asesinó a toda su familia o parte de ella. Además, los sacó aterrorizado de sus casas y sin pertenencias. Al llegar a la Guardia Nacional, sentían un gran respaldo emocional. El hacer las tareas de la comandancia y el cariño de los agentes encontraron una especie de catarsis. Perdieron a su familia, pero encontraron una nueva. Los agentes de la Guardia Nacional. Eran niños jugando a la ruleta rusa, queriendo ser los salvadoreños de su familia y de su pueblo. Aunque la mayoría no buscó a los subversivos, más bien se defendieron como adultos experimentados, cuando fueron atacados por sus enemigos, o a lo mejor no querían morir de la forma cobarde e indefensa como murieron sus parientes. La guerra fue una sombra demasiado negra que cubrió por más de una década el país. Se internó hasta los lugares más remotos y se apoderó de familias enteras y no tuvo piedad ni por los niños. Pero de todos es conocido que por toda la eternidad la Santa Muerte le corta el hilo de la vida con sus filosos dientes a quien se le antoja, inclusive los lactantes. Cuentan que José Luis Paz, conocido como Chiquimam, después ingresó al ejército y también se destacó como valiente guerrero. Al terminar el conflicto, se fue a vivir a Tejutepeque y se dedica a la agricultura y en los días libres al licor. El niño Benjamín Fuentes ingresó a la Policía Nacional. Después de los acuerdos de paz, ingresó a la Policía Nacional Civil. Ahora vive en Estados Unidos.